lo van a impugnar. Y lo que han dicho es lo siguiente. Martí Batres ofreció una conferencia de prensa hace unas horas, también tuiteó algo al respecto, que dice: el Senado de la República promoverá institucionalmente recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La Cámara de Diputados va a impugnar la suspensión de la reducción salarial al Poder Judicial. Así lo han dado a conocer y aseguran que se trata de algo, de un pronunciamiento o de una impugnación vía institucional a nombre de la Cámara de Diputados y no a nombre de senadores de Morena. Recapitulando en qué va este conflicto, la guerra de poderes por la reducción salarial en el Poder Judicial. Recordemos que López Obrador prometió en campaña que nadie va a ganar más que el presidente de la República. Se hicieron ajustes a la ley para que esto así sea. Y el Poder Judicial dijo: nosotros no queremos. Han empezado a interponer más de 2,000 amparos. De hecho, ya hablan de algunos medios de 4,000 amparos que han sido interpuestos para evitar que le sea reducido el salario por debajo de los 108,000 pesos, que son los que gana el presidente. López Obrador asegura que López Obrador asegura que en el Poder Judicial hay personas que ganan hasta 600,000 pesos, lo cual en el Poder Judicial dicen que eso es mentira. Resulta que en esta batalla, luego de que se hicieron los ajustes a la ley necesarios para que se aplique la reducción salarial, los senadores de oposición, senadores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD y Emilio Álvarez y Casa, independiente, tramitaron una acción de inconstitucionalidad y lo presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el Poder Judicial le sean reducidos los salarios. Llama la atención porque son senadores los que están defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial. Y el ministro Pérez Dayán dijo: esta acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores de oposición sí la vamos a aceptar, vamos a proceder, pero en lo que se revisa si esta ley contraviene la Constitución, pues vamos a suspender los efectos de la misma. Vamos a suspender los efectos de la ley que ordena bajar los salarios. Lo vamos a suspender y puso en aprietos a la Cámara de Diputados, porque suspendida la ley, la Cámara de Diputados tiene hasta este sábado como fecha límite para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, en donde va a estipular cuánto van a ganar los trabajadores del Poder Judicial. Y con la ley suspendida, pues se supone, o en teoría, tienen que respetar entonces el salario que tenían anteriormente. Y ahí es en donde viene el pleito. La Cámara de Diputados dijo: no lo vamos a permitir, porque nosotros sí queremos bajarle los salarios al Poder Judicial. Esto es lo que abordé ampliamente en este video, que lo hice el pasado sábado. Por si lo quieren ver, lo encuentran en la lista de reproducción Poder Judicial. Y resulta que ahora, incluso hoy en la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador de alguna manera se deslindó de este conflicto. Él dijo: el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, no puede modificar los salarios del judicial. Tiene que ser, ojo, la Cámara de Diputados la que apruebe esta reducción salarial. En tanto la bolita está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, senadores de Morena dijeron que van a impugnar la suspensión de la reducción salarial ordenada precisamente por el ministro Pérez Dayán. Lo van a impugnar. Y lo que han dicho es lo siguiente. Martí Batres ofreció una conferencia de prensa hace unas horas, también tuiteó algo al respecto, que dice: el Senado de la República promoverá institucionalmente recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Dicha suspensión está prohibida por la propia ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta ley reglamentaria a la que hace alusión Martí Batres la estamos viendo precisamente en pantalla. Voy a quitar mi rostro para que la revisemos juntos. Ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, artículo 64, y vemos en realidad, nos vamos hasta la última parte de este artículo que dice: la admisión de una la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nos recuerda que el ministro Pérez Dayán dijo, al recibir la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores, dijo: si procede, vamos a ver si la ley que establece la reducción salarial es inconstitucional. Si la Corte declara que es inconstitucional, echa abajo la ley, la deroga y se regresa a como estaban antes. Y no, en su defecto, en caso contrario. Pero el ministro dijo: vamos a revisar si es inconstitucional, pero en lo que lo revisamos, bienvenido Juan Bernardo, en lo que lo revisamos, que eso va a ocurrir el próximo año, nosotros ya nos vamos de vacaciones el 15 de diciembre, nosotros los ministros, en lo que eso ocurre, antes de irnos de vacaciones, voy a declarar la suspensión de la ley. En lo que lo revisamos, mientras la dejamos suspendida, para que no se aplique en lo que la Cámara de Diputados tiene que elaborar el presupuesto de egresos. Pues si la dejamos suspendida, nos va a dejar la Cámara de Diputados el mismo salario, porque está suspendida la reducción. Eso es lo que el criterio que tomó el ministro, y eso es precisamente lo que está apelando Martí Batres haciendo alusión a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, que dice, repito: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Esto significa que si se admite la acción de inconstitucionalidad, si van a revisar la ley, si es inconstitucional, entonces no es posible que se suspenda esa ley. Una vez aceptada para revisarla, no se puede suspender. Eso es lo que está alegando Martí Batres. Por lo tanto, veamos otro tuit que dice: al parecer el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, y ya, destaca justo lo que acabamos de ver. Es a través de esta vía como pretenden echar abajo la suspensión del ministro para que en el presupuesto de egresos sea aprobado con el recorte salarial al Poder Judicial. Y no nada más lo ha pronunciado Martí Batres. Ricardo Monreal también se sumó al barco y tuiteó lo siguiente: la resolución que suspendió la ley de remuneraciones contravino el artículo 64 de la ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social. Por ello la impugnaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demostraremos que se violó la ley. Van todos contra lo dispuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué hizo el ministro Pérez Dayán? ¿Por qué decidió suspender una ley que fue aceptada, cuya acción de inconstitucionalidad fue aceptada? Lo hizo por una muy importante razón. Estamos viendo el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el inciso, en la fracción 3 y en el último párrafo, dice lo siguiente: la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. Bueno, en otras palabras, ¿qué es lo que significa esto? Sí, existe la ley de remuneraciones
que pide reducir los salarios a los servidores públicos. En este caso, que es el tema en cuestión, a los que forman parte del Poder Judicial. Y la Cámara de Diputados está por emitir el presupuesto de egresos de la Federación, donde establece cuánto van a ganar y cuánto va a ganar el Poder Judicial en específico. Si aceptan la ley de inconstitucionalidad aceptan la acción de inconstitucionalidad, van a revisar si la reducción salarial está o no contraviene la Constitución, pero como ya se van de vacaciones los ministros y como lo van a revisar el próximo año, si lo dejan como está, la Cámara de Diputados va a aprobar el presupuesto de egresos con la reducción salarial. Y el próximo año que regresen de vacaciones, cuando el Poder Judicial, si llegara a declarar inconstitucional la reducción, va a decir, no aplica, pero el artículo 105 que acabamos de ver dice, no es retroactivo. Esto significa, no aplica hacia atrás en el tiempo. Aplica a partir de que es declarado inconstitucionalidad en adelante. Por lo tanto, para entonces, los salarios ya habrán sido reducidos y no podrán recuperar lo que ganaban antes de que la Cámara de Diputados les recortara el salario. Como eso iba a ocurrir, el ministro Pérez Dayán dijo, aceptamos la acción de inconstitucionalidad, vamos a ver si ese recorte está fuera de la Constitución, pero por lo mientras también suspendemos la ley para que no nos bajen el salario. Por si en el futuro resulta que es inconstitucional recortar el salario, pues se tumba la ley, pero nosotros ya estaremos conservando el salario que teníamos el año pasado. Y ya allí, aunque no aplica, no es retroactiva la decisión, la suspensión les habrá permitido conservar ese salario y se deroga la ley, se conserva la cantidad de dinero que estaban percibiendo. En el pecado llevó la penitencia del ministro. Esto es lo que quieren impugnar y esto es a lo que van a apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos qué criterios, al menos, y esto es de acuerdo con los criterios expuestos por los senadores de Morena, que repito, aseguraron que van a impugnar a nombre del Senado, no a nombre de Morena. Ya veremos qué criterios toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo debe de resolver. De entrada, es un anuncio de impugnación hecho por Martí Batres y Ricardo Monreal, que lo deben de hacer ya en cuestión de horas, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolverlo también en cuestión de horas, o al menos no después del próximo sábado, porque el sábado es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación y diga cuánto van a ganar los integrantes del Poder Judicial. Vaya enredo, espero haberlo dejado muy claro. Pero pues esto es precisamente, en esto va este conflicto del tema de la reducción salarial en el Poder Judicial. ¿Cómo ven esta bronca que traen entre los poderes? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas.